Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema El pecado y la acción de Satanás. Es una catequesis sobre el mundo angelical caído. Vamos a explorar el misterio de la libertad que algunos de ellos utilizaron contra Dios y contra su plan de salvación respecto a los hombres. Como testimonia el evangelista Lucas en el momento en el que los discípulos se reunían de nuevo con el Maestro llenos de alegría por los frutos recogidos en sus primeras tareas misioneras. Jesús pronuncia una frase que hace pensar: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Con estas palabras el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal. Interesarse por esto, como tratamos de hacer con nuestra catequesis de hoy, quiere decir prepararse al estado de lucha que es propio de la vida de la Iglesia en este tiempo final de la historia de la salvación, como afirma el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7. Por otra parte, esto ayuda a aclarar la recta fe de la Iglesia frente a aquellos que la alteran exagerando la importancia del diablo o de quienes niegan o minimizan su poder maligno. Las precedentes catequesis sobre los ángeles nos han preparado para comprender la verdad que la Iglesia ha transmitido sobre Satanás, es decir, sobre el ángel caído, el espíritu maligno, llamado también diablo o demonio. Esas catequesis de las cuales les hablo se encuentran en este canal de YouTube. Son catequesis que anteriormente he compartido con ustedes. Ahora bien, esta caída que presenta la forma de rechazo de Dios con el consiguiente estado de condena consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Un reflejo de esta actitud se encuentra en las palabras del tentador a los progenitores: serán como Dios, o mejor dicho, serán como dioses. Lo que viene en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 5. Así el espíritu maligno trata de trasplantar en el hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación a Dios y su oposición al Creador, que ha venido a convertirse en la motivación de toda su existencia. En el Antiguo Testamento, la narración de la caída del hombre, recogida en el libro del Génesis, contiene una referencia a la actitud de antagonismo que Satanás quiere comunicar al hombre para inducirlo a la transgresión. Génesis 3:5. También en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículos 5 y 7, vemos que Satanás trata de provocar la rebelión en el hombre que sufre. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24, Satanás es presentado como el artífice de la muerte que entra en la historia del hombre juntamente con el pecado. La Iglesia en el Concilio Lateranense IV de 1215 enseña que el diablo, Satanás y los otros demonios han sido creados buenos por Dios, pero se han hecho malos por su propia voluntad. Efectivamente, leemos en la carta de San Judas a los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Judas capítulo 6. Así también en la segunda carta de San Pedro se habla de ángeles que pecaron y que Dios no perdonó, sino que precipitados en el Tártaro los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio. En el capítulo 2, versículo 4. Al comunicarles esta catequesis, apreciables hermanos, no es para engrandecer la figura del maligno, de ninguna manera, que Dios lo ate bien atado,
sino para advertirles de su existencia y de la forma de acción, para que estemos alerta, atentos, y para que estemos íntimamente unidos a Dios por la oración, los sacramentos, la vida de la gracia, la confesión, la comunión, el rosario, la lectura de la palabra de Dios, etcétera, y las buenas obras sobre todo, que son lo que expresan nuestra fe, nuestra relación con los hermanos, que es la segunda parte del amor, al amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, está claro que si Dios no perdonó el pecado de los ángeles, lo hace para que ellos permanezcan en su pecado, porque están eternamente en las cadenas de esa opción que han hecho al comienzo, rechazando libremente a Dios contra la verdad del bien supremo y definitivo que es Dios mismo. En este sentido escribe San Juan que el diablo desde el principio peca, primera de Juan capítulo 3 versículo 3, y él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Juan 8:44. En estos textos nos ayudan a comprender la naturaleza y la dimensión del pecado de Satanás, consistente en el rechazo de la verdad sobre Dios, conocido a la luz de la inteligencia y de la revelación como bien infinito, amor y santidad subsistente. El pecado ha sido tanto más grande cuanto mayor era la perfección espiritual y la perspicacia cognoscitiva del entendimiento angélico, cuanto mayor era su libertad y su cercanía con Dios. Rechazando la verdad conocida sobre Dios con un acto de la libre voluntad, Satanás se convierte en mentiroso cósmico y padre de la mentira. Juan 8:44. Por esto vive la radical e irreversible negación de Dios y trata de imponer a la creación, a los otros seres creados a imagen de Dios y en particular a los hombres, su trágica mentira sobre el bien, que es Dios. En el libro del Génesis encontramos una descripción precisa de esa mentira y falsificación de la verdad sobre Dios que Satanás, bajo la forma de serpiente, intenta transmitir a los primeros representantes del género humano. Dios sería celoso de sus prerrogativas e impondría por ello limitaciones al hombre. Génesis 3:5. Satanás invita al hombre a liberarse de la imposición de este juego, haciéndose como Dios. En esta condición de mentira existencial, Satanás se convierte, según San Juan, también en homicida, es decir, destructor de la vida sobrenatural que Dios había injertado desde el comienzo en él y en las criaturas hechas a imagen de Dios. Los otros espíritus puros y los hombres, Satanás quiere destruir la vida según la verdad, la vida en la plenitud del bien, la vida sobrenatural de gracia y de amor. Por eso que Dios lo ate bien atado. El autor del libro de la sabiduría escribe: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, por envidia del diablo, y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 2:24. En el Evangelio Jesucristo amonesta: teman más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. Mateo 10:28. Como efecto del pecado de los progenitores, este ángel caído ha conquistado en cierta medida el dominio sobre el hombre. Esta es la doctrina constantemente confesada y anunciada por la Iglesia y que el Concilio de Trento ha confirmado en el Tratado sobre el pecado original. Dicha doctrina encuentra dramática expresión en la liturgia del bautismo, cuando se pide al catecúmeno que renuncie al demonio y a sus seducciones. Sobre este influjo en el hombre y en las disposiciones de su espíritu y del cuerpo, encontramos varias indicaciones en la Sagrada Escritura, en las cuales Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30 y 16:11. Incluso el Dios del siglo o el Dios de este mundo, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, encontramos muchos otros nombres que describen sus nefastas relaciones con el hombre: Belcebú o Belial, espíritu inmundo, tentador, maligno y finalmente anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3.
se le compara a un león, primera de Pedro 5:8, a un dragón en Apocalipsis y a una serpiente en Génesis 3. Muy frecuentemente para nombrarlo se ha usado el nombre de diablo del griego diabalein o diabalein, del cual diabolos, que quiere decir causar la destrucción, dividir, calumniar, engañar. Y a decir verdad, todo esto sucede desde el comienzo por obra del espíritu maligno que es presentado en la Sagrada Escritura como una persona, aunque se afirma que no está solo. Somos muchos, gritaban los diablos a Jesús en la legión de los Gerasenos, lo que se habla en Marcos capítulo 5, versículo 9. Somos legión, le decían, muchos, miles probablemente. El diablo y sus ángeles, dice Jesús en la descripción del juicio final en el capítulo 25, versículo 41 del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, mis hermanos, nos damos cuenta de los nombres con los cuales se denomina el diablo, pero sabemos que existe una gran cantidad de demonios. En este canal podrán encontrar precisamente ese video, los diversos nombres que reciben los demonios. Y estos nombres los encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. De ahí precisamente obtuve esta información para compartirla con ustedes. Ahora bien, según las Sagradas Escrituras y especialmente el Nuevo Testamento, el dominio y el influjo de Satanás y de los demás espíritus malignos se extiende al mundo entero. Pensemos en la parábola de Cristo sobre el campo, que es el mundo, sobre la buena semilla y sobre la mala semilla que el diablo siembra en medio del grano, tratando de arrancar de los corazones el bien que ha sido sembrado en ellos. Mateo 13, versículos 38 al 39. Pensemos en las numerosas exhortaciones a la vigilancia, Mateo 26, 41 y primera de Pedro 5, 8, a la oración y al ayuno, Mateo 17, 21. Pensemos en esta fuerte invitación del Señor. Esta especie de demonios no puede ser expulsada por ningún medio, sino es por la oración y el ayuno. Marcos capítulo 9, versículo 29. La acción de Satanás consiste, ante todo, en tentar a los hombres para el mal, para apartarlos de Dios, de la verdad, del bien, de la luz, para conducirlos de la alegría a la infelicidad, influyendo sobre su imaginación y sobre las facultades superiores para poder situarlos en dirección contraria a la ley de Dios. Satanás ha puesto en prueba incluso a Jesús, de lo cual nos refiere Lucas en el capítulo 4, versículos 3 al 13. Algunos biblistas consideran que Satanás pensaba que, o mejor dicho, se deja llevar por su soberbia, pensando que conociendo que Jesús como Dios es imposible de que caiga en tentación. Es decir, es impecable. Jesús no peca, es Dios, es perfecto. Sin embargo, su soberbia lo conduce a darse la oportunidad de tentarlo. Y por esto, en la tentativa extrema de contrastar las exigencias de la economía de la salvación tal como Dios le ha preordenado, no se excluye que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de posesiones diabólicas. Marcos 5, 2 al 9 lo refiere. No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio, pero en línea de principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás pueda llegar a esta extrema manifestación de su superioridad. Sabemos que nada es superior a Dios. Debemos finalmente añadir que las impresiones
que nosotros podamos tener del maligno, estas no pueden quedarse fijadas en un ser superior a lo creado, no. Aun cuando sea un ser que haya sido creado con Dios, conciencia infusa, sin embargo, el ser humano en su libertad puede rechazar las tentaciones del maligno. Por eso, y el ser humano, ayudado sobre todo por la gracia santificante que Dios le ofrece en los sacramentos. Por lo tanto, debemos, reitero, finalmente añadir que las impresionantes palabras del apóstol Juan, el mundo todo está bajo el maligno, el dominio del maligno, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, aluden también a la presencia de Satanás en la historia de la humanidad, una presencia que se hace más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Ahí está el poder del maligno. El poder del maligno se lo otorgamos nosotros cuando nos apartamos de Dios por el pecado, por la soberbia, por la lujuria, etc. Los 7 pecados capitales. El influjo del espíritu maligno puede ocultarse de forma más profunda y eficaz, pasar inadvertido, corresponde a sus intereses. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia en nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busca todas las escapatorias con tal de no admitir la obra del diablo. Sin embargo, no presupone la eliminación de la libre voluntad y de la responsabilidad del hombre, y menos aún la frustración de la acción salvífica de Cristo. Se trata más bien de un conflicto entre las fuerzas oscuras del mal y las de la redención. Resultan elocuentes a este propósito las palabras que Jesús dirigió a Pedro al comienzo de la pasión. Simón, Satanás los busca para acecharlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Lucas 22:31. Comprendemos así por qué Jesús en la plegaria que nos ha enseñado el Padre Nuestro, que es la plegaria del reino de Dios, termina casi bruscamente, a diferencia de tantas otras oraciones de su tiempo, recordándonos nuestra condición de expuestos a las insidias del maligno. El cristiano, dirigiéndose al Padre con el Espíritu de Jesús e invocando su reino, grita con la fuerza de la fe: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, del maligno. Haz, Señor, que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el principio. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve catequesis sobre el pecado y la acción de Satanás. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere, pax et bonum.